Me parece que ya estamos. Bueno, muchísimas gracias, Nico, nuevamente por aceptar esta invitación. Estoy encantada de que estés aquí. De hecho, estoy muy emocionada porque no solamente admiro mucho el trabajo, sino la perspectiva desde donde abordas el tema que vamos a tratar hoy. Eh, poniendo una postura, pero a la vez siendo muy objetivo y muy neutral en algunas posturas. Admiro mucho este trabajo que haces y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Carla, gracias a ti también por la invitación y pues por seguir también la labor. Yo creo que hay espacios como este ayudan a que se acerque a otras muchas más personas. Es que muy agradecido también de estos espacios. Sí, de hecho, cuando estaba pensando cuáles son los temas o los puntos que puedo abordar con Nico o construir en este diálogo contigo, estaba pensando mucho en cómo poder armar un diálogo entre lo que tú propones, esta propuesta bueno, tienes esta página que se llama De Machos a Hombres, y cómo poder yo también cooperar y construir un inconsciente colectivo un poco más consciente acerca de lo que nuestra sociedad y nuestros hombres y nuestras mujeres necesitamos aprender y revisar y replantearnos y desaprender también, ¿no? En cuestión de masculinidad y de feminidad. Totalmente, totalmente. De eso se trata, ¿eh? De poder establecer estos diálogos, porque como bien comentas, pareciese que estemos en un momento como de que no se pueden abordar diálogos en conjuntos entre los géneros, porque parece que hay esta guerra de géneros o guerra de sexos, un poco como esta dicotomía, ¿sabes? Como esta dualidad de enfrentamiento, y me parece que si bien tal vez es necesario llegar a un punto de confrontación para sacar a la luz muchas temáticas que no se habían abordado, también es necesario, por supuesto, tender puentes, vinculaciones y colaboraciones constantes, porque no puede ser que estemos constantemente enfrentados, ¿no? Exactamente. Y fíjate que recordando, pensando en el tema, pensando en el diálogo contigo, pensando cómo poder sumar, recordé a Hélène Cixous, que fue esta feminista francesa por ahí de los años 40. Ella es del 37, pero bueno, está muy activa en los 40. Y Hélène Cixous plantea un poco esta lucha en contra de lo establecido, de lo patriarcal, ¿no? Y hace un ensayo muy bonito que se llama La risa de la medusa. Y en este ensayo ella un poco replantea este pensamiento de la diferencia, ¿no? Y en este poder observar cómo la diferencia es lo que no es blanco, masculino y rico, ¿no? Entonces, todo lo que significa lo otro es el negro, la mujer, no sé, el homosexual, la prostituta, el indígena, todo lo que no representa el modelo patriarcal. Y con esto quisiera preguntarte a ti, Nico, si nos puedes compartir a qué nos referimos con nuevas masculinidades. Mm. Pues es una pregunta que cuando la abordamos y cuando la abordo de manera personal, me gusta casi iniciar o prefiero casi iniciar desde este aproximamiento de no llamarlas o no catalogarlas como nuevas necesariamente. Fíjate, porque de hecho, desde varios puntos de vista, digamos desde el punto de vista de lo que significa la palabra nuevo, creo que las palabras son muy, muy poderosas, como bien sabes. Considero que también hay unas palabras que están demasiado usadas y que en el fondo son muy vacías. Por ejemplo, la palabra nueva, viniendo del mundo de la comunicación, tal vez es una de las palabras más prostituidas en la historia de la humanidad. Si quieres vender algo, pone la etiqueta de nuevo y parece que es mejor, pero no necesariamente es mejor. Lo nuevo solo es nuevo. No puede ser algo igual de tóxico, igual de dañino, igual de nocivo que lo pasado. Pareciese que por llamarlo nuevo ya va a ser como nos da esperanza, ¿no? Entonces, de entrada, cuando hablamos de nuevas masculinidades, yo invito mucho a la reflexión sobre por qué se les están llamando nuevas, si no hay otra forma de llamarlas mejor, y en ese sentido tampoco es nueva o no son nuevas estas concepciones de las masculinidades, puesto que tienen ya pues más de medio siglo de estudios teóricos y de aproximaciones desde los feminismos y luego desde las masculinidades, desde diversos estudios académicos, para ir entendiendo estas otras alternativas. Y ahí ya es cuando empezamos a hablar de masculinidades sin necesariamente hablar de nuevas masculinidades. Otras alternativas de estas conductas, de estos comportamientos, de estas líneas de pensamientos, de estas expresiones, de estas actitudes, de estas interacciones que desde la parte masculina, desde nuestro género, podemos llevar a mejores lugares, entiéndanse, por ser antisexistas,
antihomofóbicas, antirracistas, antihegemónicas, anticlasistas, en definitiva, por promover una diversidad y una pluralidad de las masculinidades que pasan por otras líneas de conductas distintas a la aparentemente única línea de conducta válida si es que eres hombre, ¿no? Que es este arquetipo de masculinidad que nos ha llevado y nos está dando muchísimos problemas, ¿no? A nuestro género, entre los géneros, por supuesto, a las mujeres, incluso con el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito partiría desde allí, ¿no? Para empezar a abrir la conversación desde las masculinidades. Claro. Y en esto que dices es como estos modelos que están totalmente fijados, ¿no? Socialmente, van impactando, me parece muy interesante esto que dices hasta a nivel planeta, ¿no? Y a otros seres humanos, a otros sujetos. Por eso un poco abrí con el Ensiksú, porque en este ensayo de la risa de la medusa, el Ensiksú dice, cuando tú puedes voltear a ver a la medusa, en este caso la medusa representa lo femenino, y te das cuenta que no solo no te va a herir, no te va a matar, sino que además te sonríe, haciendo un poco un símil con lo que va pasando en nuestro mundo, es que también esa medusa incluso puede ser lo masculino, ¿no? Porque cómo deja el machismo, por ejemplo, en una vulnerabilidad al hombre en la que pareciera una cosa paradójica y contradictoria, porque por un lado el machismo tiene este modelo de imponer, de someter, de aplastar, de decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, pero si miras la vulnerabilidad, ¿no? Se trata de hombres y mujeres que formaron a esos hombres vulnerables, ¿no? Incluso hasta con una autoestima muy lastimada. Entonces yo replantearía que la medusa no solamente es lo femenino y lo otro, sino incluso también el machismo tiene este tinte de vulnerabilidad. Claro, claro, totalmente. Y de hecho, cuando hablamos de vulnerabilidad también se suele entender a priori como algo que pareciese que no es conveniente mostrarse vulnerable, ¿no? Y estos conceptos son conceptos bien importantes y bien delicados porque, digámosle así, las conductas que podemos tener o las cualidades, los atributos que estereotípicamente se han asociado a lo masculino o a lo femenino en contraposición, pues no son necesariamente ni buenos ni malos por sí mismos. O sea, ¿ser fuerte es malo o es bueno? Pues depende, ¿no? Ser empático es bueno o malo por sí mismo, pues depende. Ser vulnerable es malo o bueno per se, pues depende, ¿no? Entonces, creo que no hay blancos o negros, más bien considero desde nuestra perspectiva que no hay blancos y negros absolutos, siempre es una gama de matices infinita que conviene también empezar a ver desde una perspectiva mucho más amplia de esta dualidad que comentábamos al inicio, porque pues la vulnerabilidad efectivamente también tiene una parte muy positiva independientemente del género, pero en este caso desde lo masculino, desde los varones, se nos ha enseñado a no mostrarnos vulnerables, asociado eso a lo femenino, asociado eso a que si eres hombre no puedes dudar, no puedes tener miedo, no puedes tener emociones, algo tan absurdo como esto que te estoy diciendo, o sea, no puedes tener emociones, vamos a ver, pues si las emociones no es algo que pueda decidir yo, ni tú, ni ningún ser humano, la emoción es algo bioquímico que se tiene, te guste o no te guste, independientemente de si decides o no tenerla, va a ocurrir, la emoción es irracional, la emoción no entiende de género y lo que tenemos que empezar a entender desde este lado, al menos desde la masculinidad, es cómo gestionamos esa emocionalidad, cómo permitimos abrirnos a ella, y ahí está esta parte de vulnerabilidad sumamente positiva, para poder transformarla en sentimientos que a su vez también nos permitan accionar otro tipo de contención, otro tipo de conductas, otro tipo de interacciones, otro tipo de relaciones con nosotros mismos, con ustedes, con el planeta, etc. Entonces, creo que sí, o sea, esta parte que tú comentabas definitivamente no es potestad de uno de los dos géneros, todos tenemos la capacidad o tendríamos que tenerla, y el problema es que muchas veces no la hemos desarrollado, de poder entender todas estas cualidades desde un punto de vista mucho más amplio, porque en ellas también está gran parte de nuestra sanación como género y como humanidad. Exactamente.
y un poco dentro de lo que, dentro de esta construcción, ¿no? De lo masculino, también por supuesto que entra la figura de la mujer, que es bastante importante en cómo nosotras incluso como mujeres vamos reproduciendo estos patrones con machismo o con micromachismos que vamos aceptando en el día a día, o incluso como las generadoras de la educación de los niños, ¿no? Y entonces me parece bien importante que podamos desplegar y podamos poner sobre la mesa lo que sí representa estos micromachismos o el machismo en general, para que la gente también pueda ir viendo cómo los vamos reproduciendo y cómo todos somos encargados de esto. Porque no solamente es que la figura masculina o el hombre en sí tenga en sus manos poder hacer una propuesta por sí solo, sino cómo podemos co-crear entre géneros, entre hombre y mujer, esto nuevo. O no nuevo, pero sí algo diferente, que sea conveniente y sano socialmente. Claro, claro. Sí, en ese sentido también es importante lo que comentas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué son los micromachismos para aquellos tal vez que nos están viendo, aquellas personas que nos ven y a lo mejor lo han escuchado, tal vez no? Hablamos de micromachismos cuando nos referimos a conductas que no es que sean pequeñas, sin importancia, ¿no? El micro no hace referencia a eso, sino más bien a que son comportamientos que están tan presentes en nuestra vida, que están tan normativizados, que los damos como algo que es habitual y pues no vemos nada malo en ellos, ¿no? Es tan presente como el aire que se respira, que es microscópico de ver. Es difícil de percibir si efectivamente es una conducta que pudiese ser mejorable o no, porque pues, nos hemos acostumbrado a eso. Ese concepto lo acuñó un psicoanalista argentino por allá por la década de los 90 y justo tiene que ver con estas conductas sutiles, muy imperceptibles, microscópicas, que están muy normativizadas. Estamos hablando de, por ejemplo, esta normativización de los cuerpos, de la cosificación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pareciese que lo habitual es que se confunda el ser hombre con ser un don Juan, un galán, en la peor acepción del término, donde todas las mujeres son objetos a consumir y donde, pues, cuantas más conquistas tengas, más hombre eres, ¿no? En el propio trato, en la propia concepción de esa idea y el cómo entonces te relacionas y accionas tu conducta con el otro género, pues ya es un gran micromachismo, ¿no? Esta cosificación constante de los cuerpos femeninos, por ejemplo. Por ejemplo, todo el tema de relacionado a los estereotipos de el hombre tiene que ser un campeón, como decíamos antes, conquistar a cuantas más mujeres mejor, tener el máximo número de relaciones íntimas o sexuales con mujeres, porque pues tienes que ser heterosexual desde este punto de vista arquetípicamente masculino. En cambio, las mujeres que tienen también pues, una gran experiencia sexual o las mismas ganas o más ganas que otro hombre de tener diferentes encuentros íntimos sexuales, esas mujeres son catalogadas de promiscuas, de fáciles, etc. Entonces, ese trato diferencial, de nuevo, es una gran conducta que está muy normativizada, una nefasta conducta que es, otra vez, incurre en micromachismos. Cuando estamos hablando de micromachismos hay otros tipos de conductas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de entender o confundir más bien el amor con el apego. El amor desde un punto de vista eminentemente romántico, donde parece que es el único tipo de amor que hay, y romántico en el peor sentido de la palabra, porque es como no querer salir o no entender que el amor tiene múltiples fases, no una fase de enamoramiento única, y querer, digamos, en algún punto, poseer a ese otro cuerpo, como si fuese tuyo y de nadie más, y este entendimiento del amor desde la posesión, desde el apego, desde el amor romántico de Disney, donde la mujer es la princesa dormida y el hombre es el campeón que tiene que despertarla, distorsiona mucho nuestra realidad y de nuevo hace que estemos actuando desde estos estereotipos machistas que cada día detonan este tipo de conductas que desafortunadamente ya conocemos y que acaban malas relaciones, relaciones tóxicas, codependientes, dependencia emocional, violencia contra las mujeres, etc. ¿No? Hay muchos micromachismos, ¿no? No, o sea, otro puede ser todo el tema que tiene que ver con el cuidado, con el concepto del cuidado. Históricamente pareciese que el cuidado es algo que está asociado solo a las mujeres, pareciese que es algo que solo saben hacer ustedes, como si nosotros no pudiésemos tener la habilidad de cuidarnos
ni emocionalmente, ni físicamente, ni cuidar a nuestras hijas e hijos, ni cuidar nuestras relaciones, ni cuidar a nuestros adultos mayores, porque pues eso es cosa de mujeres, ¿no? Y te encuentras con muchos casos de hombres de 80 años, hombres de 40 años, hombres de 35, chavos de 20, adolescentes de 15 y niños de 8, donde al final del día es el mismo patrón. O sea, siempre estamos esperando a que nos cuide alguien más. A ver, es mío tu madre o tu hermana, luego tu novia, luego tus parejas, luego tus amantes, y luego pues no hay nadie que te cuide. Como eres un inútil que no has sido capaz de cuidarte en toda tu vida, pues da igual que tengas 80 años o 8, sigues dependiendo de que alguien pueda cuidarte, pues porque pareciese que no somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, damos por hecho de que eso no podemos hacerlo nosotros y lo tiene que hacer alguien más hacia nosotros. Entonces, fíjate que son un montón de cosas que cuando hablamos de estos temas pareciese que son temas que no están en nuestra agenda del día, que son temas, no, esto de la igualdad, esto de la diversidad, esto de la inclusión, feministas hablando de lo mismo, metiéndose con los varones, pareciese que quieren acabar con nuestro género, pero no nos damos cuenta de que en el fondo es algo que es absolutamente transversal a nuestra cotidianidad, a quienes somos como seres humanos independientemente de nuestro género, y que por lo tanto es urgente atender porque afecta de múltiples formas a otros géneros, a nosotros mismos, y como decíamos antes, también al planeta, ¿no? Entonces, es un poco como para resumir algo que da para mucha conversación y, bueno, al menos poder contextualizar un poco la respuesta. Claro, y que de hecho ahorita que te estaba escuchando, hablabas de la cosificación del cuerpo, hablabas de lo sexual, hablabas del el apego, hablabas del cuidado, y pienso, claro, cómo poder observar, cómo poder volvernos sabuesos para detectar en dónde están si todo el tiempo estamos siendo bombardeados por eso. Si parece que hoy la cultura se enfoca, ¿no? Desde la música, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, que es un género que pica el oído, en donde se habla todo el tiempo de esto, lo que vemos, los anuncios en la calle, los espectaculares, las novelas, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por lo mismo, ¿no? En donde hay dependencia, en donde no hay un trato de igual a igual, o en donde no hay un trato equilibrado de co-creación con el otro, sino más bien es en una postura no equilibrada, desigual, en donde yo dependo de ti, pero a la vez tú puedes someterme a través del dinero, pero a la vez tú puedes controlarme a través del sexo, pero a la vez tú puedes controlarme a través del apego, y los celos representan el amor. Y cómo vamos construyendo esto que no nos vamos dando cuenta. Y cuando lo puedes mirar, ahí sí descubres cómo se va permeando en toda la sociedad. Y con esto estamos educando generaciones y generaciones y generaciones, porque realmente es que la tele y todos estos modelos y la música, claro que educan en lo sexual, en lo relacional, y tampoco se nos habla del cómo sí. De Yo, acuerdo, de acuerdo, uh-huh, yo, de te, acuerdo. yo comentaba un poquito esta parte de si nosotros necesitamos replantear o desde lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes como hombres necesitan replantearse cómo ser una masculinidad más saludable. A mí me parece que también desde la postura femenina tendríamos que empezar a replantearnos cómo hacemos para co-construir con el otro y no verlo como un ataque mutuo en el que yo sienta que estoy perdiendo por tu progreso o que tú sientas que estás perdiendo con el mío, ¿no? Y entramos a otros temas, podríamos entrar hasta en lo laboral, en cómo si yo crezco, eso representa que tú no, o cómo una mujer puede alcanzar otros puestos. Pero entonces, ¿qué les toca a ustedes como para también tener una idea de como mujeres qué nos toca a nosotros en una feminidad diferente que se va construyendo poco a poco y que tendríamos que ir siendo cada día observadores de esta realidad de la que sí también estamos siendo responsables, que no nos estamos haciendo responsables? Sí, totalmente. Es una pregunta muy importante. De hecho, el poder llevarlo a la práctica, a lo que nos toca, a lo que tenemos que accionar. Y es una pregunta, una respuesta que puede ser muy amplia y no quiero tampoco, quiero intentar como marcar las directrices que consideramos al menos más urgentes desde nuestro lado. Ujú. Y eso pasa por varias cosas, ¿no? La primera, por entender que el machismo es un problema muy concreto que que nos afecta como varones, que las afecta a ustedes
con mujeres y a otros géneros, y que afecta a todo aquello que es considerado más débil por entender que lo débil es lo femenino. Así es de distorsionado está toda esta cultura machista. Y por lo tanto todo lo que se asocia a eso pues es menospreciado, etcétera, ¿no? Pero fíjense que de lo que te estoy contando del machismo, claro, hay una forma de ver todo eso también desde cómo me afecta a mí como hombre a nivel personal, que es lo que es importante que los hombres que nos están escuchando también entiendan, porque cuando no logramos entender que el machismo nos afecta también a nosotros como hombres, pues probablemente sigamos pensando que eso es un ataque contra todo el género masculino y por lo tanto no hagamos nada al respecto, ¿no? Entonces, es bien importante desarticular esta idea de que cuando se habla de machismo se está atacando a los hombres y que todos los hombres somos unos tarados y que no tendríamos que haber nacido, y que hay muchos hombres que piensan que eso es así cuando se habla de machismo y que es un ataque personal. Yo les diría, dejemos de tomarlo como un ataque personal, porque realmente el machismo lo que describe son conductas, son comportamientos, son actitudes que tenemos todos y todas en la población. Yo no conozco una sola persona, independientemente de su género o su orientación sexual, ser gay no te quita lo machista, que no sea machista. No conozco una sola persona que no tenga una conducta machista, ¿sabes? O sea, empezando por mí y por todo el círculo de personas que puedo llegar a conocer. O sea, nos vamos a morir con sesgos, nos vamos a morir con prejuicios, pues si no seríamos Buda encarnado y pues no lo somos, ¿no? Entonces es un trabajo infinito y tenemos que empezar a observar. De entrada, la primera acción concreta es observar cuáles son las conductas que estoy accionando que me llevan siempre a los mismos problemas de relaciones conmigo, con mi contexto, porque siempre estoy accionando el mismo patrón, porque no soy capaz de romper ese patrón, porque no soy capaz de romper con lo que se llama el pacto patriarcal, que es como este sistema donde se supone que el poder o las decisiones los tienen que ostentar siempre el género masculino, donde no puede haber cabida a otras opiniones, a otros puntos de vista, a otras formas de pensamiento que enriquezcan el mío propio. Entonces, desde allí mismo ya tengo que empezar a darme cuenta de cómo romper eso y cómo entender que esa presión de que siempre tengo que estar seguro, siempre tengo que decidir, no mostrar miedo, no dudar, etcétera, 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 sigue sosteniendo este pacto surrealista, absolutamente tóxico, donde pareciese que nosotros tenemos que ostentar el poder y pues el poder simplemente está allí para repartirlo, para gestionarlo y para jerarquizarlo de la mejor forma posible, de una manera equilibrada, donde todo el mundo idealmente podamos participar de ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, desde la unidad mínima indivisible que es una casa, esa equidad de poder, esa repartición de decisiones, esa repartición de tareas, esa corresponsabilidad, esa correspondencia, pasan por observar ese tipo de conductas y empezar a romperlas. Romper también con el silencio cómplice, romper con esta idea que fomentamos muchas veces entre hombres de pues no retar a otros hombres a decir, oye, esto que estás diciendo no tiene la más mínima gracia. Este chiste machista que estás haciendo sigue estereotipando, no me hace gracia, explícame qué es lo que te hace gracia de esto para entenderlo. Porque cuando empezamos a cuestionarnos, a romper este silencio cómplice, nos estamos obligando realmente a pensar, ¿sabes? A no caer en el cliché, en el estereotipo, en el prejuicio, en el sesgo y a pensar y decir, a ver, explícame por qué te parece tan gracioso esto. Y en el momento en que uno hace esa pregunta que parece incómoda, pero es bien necesaria, la otra persona no se ve, se ve con la obligación o con la necesidad de decir, a ver, ¿sigo justificando esta estupidez que acabo de decir? O empiezo a pensar cómo explicar esta estupidez que acabo de decir. Y cualquiera de los dos escenarios son muy incómodos. Por lo tanto, es bien interesante empezar a cuestionar todo esto, romper este silencio, porque definitivamente nos va a empezar a llevar a mejores lugares, ¿no? Definitiva. O sea, pasa mucho por transformar desde estas propias conductas, estas observaciones, estos cuestionamientos y empezar a también a expandirlos al resto de nuestros círculos, en este caso con otros varones, para que podamos tener otro tipo de conversaciones que nos lleven a otro tipo de comportamientos, que nos lleven a otro tipo de relaciones con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Fíjate que ahorita que estoy escuchando esto que dices, cuando haces la observación de todo, no conozco a nadie que no tenga machismo, el machismo integrado. Desde lo femenino, te puedo decir que no tienes una idea la cantidad de mujeres que llegan a mi consulta con el tema de que para haberse ganado un lugar en un puesto en un mundo laboral en donde las mujeres todavía no alcanzan la igualdad en puestos, por ejemplo, directivos 50-50, eso todavía no existe, por lo menos en México,
no tienes una idea de la cantidad de mujeres que han dejado de lado la parte sensible, lo femenino, para poder colocarse con una energía excesivamente masculina que no empata no solamente con sus deseos y sus necesidades, sino que es utilizada para poder ganarse un lugar. Ujú. ¿Cómo van reproduciendo este patrón? Porque cuando se trata de ya no estar en el trabajo, esto se lo llevan a la casa y es una bronca terrible porque no estamos pudiendo manejar la energía positiva con la energía, perdón, la energía masculina con la energía femenina y se vuelve un desequilibrio total porque entonces yo ya no sé qué me toca, porque si para ser exitosa yo tengo que masculinizarme porque lo masculino es es lo que va a progresar, entonces ¿en dónde queda también la aceptación y la integración de lo femenino? Y estoy hablando de hombres y mujeres, porque al no poder tener un equilibrio, tanto si eres hombre como mujer, de ambas polaridades es negar lo que es totalmente natural en ambos géneros, ¿no? Y, cuando les empiezo a cuestionar esto, ¿por qué no se posicionan desde esta energía y esta polaridad femenina? No saben cómo construirla. Por eso un poco la propuesta contigo era como cómo poder co-construir por espejo, si bien ustedes están construyendo ya una visión hacia dónde tendría que ir la conducta masculina, creo que también es importante que las mujeres nos empecemos a replantear cómo es que nosotras mismas pensamos que solo lo masculino, nuestra energía masculina va a triunfar o va a crecer o va a progresar o va a obtener y vamos negando nosotras mismas esto que es muy femenino y que también es muy positivo, es igual de positivo, ¿no? Es igual de Claro. saludable. Claro, por supuesto que sí. Y es en esa integración donde está la oportunidad de realmente transformación, ¿no? Porque en el momento en que negamos u oprimimos algún tipo, pues por ejemplo en este caso hablas tú de nuestras energías esenciales, tanto masculinas como femeninas, que todos tenemos incorporadas y estamos reprimiendo un tipo de esta energía, pues nos estamos perdiendo la posibilidad de accionar de salir de la dualidad, de estar en este combate interno entre, uy, no, esto es demasiado femenino, uy, no, tengo que sobreexagerar esta parte masculina y viceversa, y es una lucha constante, de dualidad constante que no permite una integración o una polaridad, una terceridad hacia afuera de unión entre ambas energías, distintas cualidades, otras formas de comportarnos, alejadas de los estereotipos de género, absolutamente genderizadas, porque ¿qué es ser femenino? ¿Qué es ser masculino? ¿Sabes? Me parece absurdo y te digo, hasta es muy cansado, ¿no? Porque dices, seguimos etiquetando lo femenino en oposición a lo masculino, seguimos etiquetando lo masculino en oposición a lo femenino. Esto es ser hombre, esto entonces no es ser mujer. Esto es ser mujer, entonces esto no es ser un hombre. Claro, y seguimos como cerrándonos la puerta a esta capacidad infinita de transformación que hay cuando empezamos a entender que esas cualidades no entienden de género. O sea, son cualidades, punto. ¿Cómo potenciamos eso? ¿Cómo aprendemos a desarrollarlas? Y cómo las acabamos un poco integrando en nuestras propias esencias, que no en nuestras identidades, porque al final las entidades no dejan de ser construcciones culturales, sociales, que muchas veces no decidimos, muchas veces son muy inconscientes y creo que está interesante empezar a observar quiénes somos, cuál es la esencia de todo esto y bueno, si me identifico con eso y me quiero mostrar así, adelante. Pero no hay nada peor que no saber o no ser conscientes de realmente si esas identificaciones las estamos eligiendo conscientemente o no, en función y acorde a quienes somos en esencia o quienes queremos ser en esencia, por seguir cerrándonos a esta transformación, por seguir peleándonos con este tipo de cualidades que seguimos desechando en función de si esto me va a hacer parecer más o menos hombre o más o menos mujer. Sí. Y esto pasa por tener conciencia de uno mismo y por también coherencia, porque al final si esto estoy viendo que no me está funcionando, tengo que alinearme y empezar a tomar decisiones desde pienso, siento y hago en una sola dirección, ¿no? Pero también creo que sí es bien importante que como sociedad desaprendamos ciertas cosas y las vayamos desaprendiendo ya. Es decir, digo ya, es ir poniendo en práctica actitudes diferentes, un poco lo que sugerías hace ratito, ¿no? No seguir la broma, no seguir la broma machista, porque como mujeres también tendemos a seguirlo, o incluso el juicio tan rudo que podemos hacer acerca de la conducta de otra mujer, estas observaciones de lo que sí está permitido para ellas o lo que no y que sí está permitido para ellos. Y creo que sí es llevarlo a la práctica, llevarlo a la educación
que no se está haciendo. En algún momento escuché, Nico, de ti, un dato que me alarmó muchísimo. En algún video de los que estuve, que me gustan mucho ver tus videos, de los que estuve viendo tuyos, decías, en México el 40% de los hogares carecen de figura masculina. Dabas este dato. Y me parece alarmante y paradójico, porque como en un país en donde hay un 40% de falta de la figura del hombre, se siguen reproduciendo modelos machistas. Sí, Está sí, tan sí, arraigado y tan anclado sí. que nosotras mismas los llevamos a la práctica, ¿no? Y es un trabajo de todos, es un trabajo de mujeres y de hombres, no solamente es un trabajo de ustedes, ¿no? Es un trabajo también de nosotras. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y son datos duros, ¿no? Que reflejan un poco cómo decanta toda esta cantidad de estereotipos, ¿no? Y de historias que nos contamos. Yo creo que es interesante tal vez observarlo también desde ese punto de vista de las historias que nos estamos contando, de lo que es ser un hombre y de lo que es ser una mujer, porque esas historias, lejos de ser inofensivas, acaban moldeando una realidad que finalmente baja a datos duros, durísimos, donde, pues eso, ¿no? O sea, según el INEGI, como bien comentabas, pues 4 de 10 hogares carecen de una figura paterna, no está ni emocionalmente, ni físicamente, ni en su rol de proveedor, es inexistente. Y ahí sigue habiendo todo este estereotipo metido, ¿no? De que el hombre pues tiene que ser, pues eso, un animal sexual sin responsabilidad afectiva, porque no te puedes inmiscuir, pues no, eso no es ser de hombres, el tener emociones y afectos, y sin responsabilidad alguna, y así sigue creciendo toda esta irresponsabilidad desde nuestro lado, que por el otro lado pues también es una sobrecarga en esas responsabilidades, también pues en la manera en la de educar, de estos dobles roles, etcétera, pues ahí se crea todo este tipo de distorsión también en cuanto a cómo vamos siendo educados por defecto o por falta justamente o por doble efecto, falta de afecto y doble efecto de quien tiene que tomar esa responsabilidad. En definitiva, hay como un gran despropósito que se está todavía materializando en nuestras vidas cotidianas, donde la casa debería ser el lugar donde empiece la igualdad, la diversidad y la inclusión, los hogares, pero es lejos de ser así, es lejos de ser así. Las familias son familias normalmente bien desestructuradas, con un montón de problemáticas, con figuras paternas o ausentes o súper autoritarias, con muchas veces una no aceptación o el reconocimiento de las labores de la madre o de la figura maternal, o al revés, un intercambio de roles no negociado que entonces extrapola completamente y anula completamente al otro, y lo que el hijo va creciendo es con ese ejemplo. En definitiva, muchos procesos ahí muy complicados en cada familia, pues que al final del día pues tenemos la realidad que tenemos en muchos países, Iberoamérica en general, el mundo occidental también, si lo extrapolamos a cómo nos hemos ido educando, pues ¿qué es eso? ¿Ves esta realidad estructural de esa mínima unidad indivisible que es el hogar? Que lejos de ser igualitaria y diversa, inclusiva, es todo lo contrario, pequeñas dictaduras muchas veces. Y si eso es el mínimo reflejo de un país, pues no es de extrañar lo que vemos en las calles y cómo nos comportamos y relacionamos entre nosotros como sociedad, porque es un reflejo de eso también, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad dura en ese sentido, y al mismo tiempo, cuando empezamos a observarla, pues también ya nos es más difícil obviarla del todo, ¿no? Y empezamos a ser un poco conscientes de qué podemos hacer al respecto y qué tenemos que hacer al respecto. No es solo una responsabilidad individual, eso también es importante decirlo. Es una responsabilidad individual, pero también colectiva. Esto implica gobiernos, esto implica corporativos, mundo empresarial, tomadores de decisiones. En definitiva, todos los estamentos que conforman parte de una sociedad tenemos que empezar a accionar pues otro tipo de formas de relacionarnos y de romper con estos paradigmas preexistentes, ¿no? Que tienen todavía hoy en día una visión de la realidad eminentemente masculina. Tú fíjate en la ciencia, fíjate en la economía, fíjate en la política, fíjate en la religión, fíjate en la educación. Básicamente los paradigmas sobre los que se construye cualquier sociedad a vida y por haber siguen teniendo cada uno de ellos una mirada absolutamente masculina, androcentrista, de la ciencia, de la religión, de la educación, de la política, de la economía,
pues así nos va. O sea, la historia no la han contado los ganadores, la historia la hemos contado los hombres. Entonces, tenemos que empezar a salirnos de esa ecuación del centro del mundo y somos el centro del mundo y esta es la única visión válida y empezar a moldear también eso desde un punto de vista mucho más diverso y plural para poder en algún punto mover esos estamentos que te comentaba antes, ¿no? Claro, y cómo no tener toda esta visión desde lo masculino, si en casa vamos educando a las niñas como princesas y a los niños como campeones, ¿no? O como yo, el niño sí se puede dar el derecho de imaginar que es astronauta y la niña Claro, princesa, ¿no? Y claro. desde aquí es cómo educo, qué es lo que fomento, qué es lo que observo, cuáles son las cualidades que potencio en una niña, en un varón, y cómo justamente desde el hogar voy teniendo, sí, igualdad, que no se da, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, creo que ese ejercicio es muy bonito también. Observar cómo nos relacionamos con nuestras hijas e hijos, ¿no? Con nuestras parejas, con nosotros mismos, cómo nos nombramos, qué historias nos contamos, qué palabras usamos para referirnos a nuestras hijas, ¿no? Y cambiar todo eso, cambiar esas historias, pues es un ejercicio que es diario, diario, constante. Por eso, cuando nos preguntan cuánto tiempo dura esto, y pues es que es una pregunta que, pues casi que no tiene cabida, porque cuando te das cuenta de tus propias conductas, te das cuenta de que eso va a durar toda la vida cambiar eso. ¿Sabes? Lo importante es empezar y cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Entonces, pues creernos que esto es un tema de tomar un curso o dedicarnos a esto o dar 4 charlas o tomar 4 charlas. Siempre digo, o sea, hay muchísimo trabajo, hay que ser muy crítico, también muy comprensivo con uno mismo y con el contexto. Y es algo complicado porque en esta cultura en la que vivimos de la inmediatez y de las semiverdades absolutas, donde cada opinión es un dogma y donde todo el mundo quiere tener la razón y donde no sabemos prácticamente nada, pero nos creemos con el don de opinar de todo, pues es bien difícil gestionar esta comprensión mutua y esta comprensión interna y esta paciencia que requieren estos procesos, que como te digo, desde mi punto de vista son infinitos. Ok. Nico, ahorita que hablabas me quedé pensando, ¿cuáles son, además de vigilar el diálogo, de no seguir la broma machista, de poder hacer conciencia de cómo estamos reproduciendo, de volvernos abuesos de los micromachismos? ¿Qué otra cosa podemos hacer socialmente? Claro que me está quedando muy claro que incluso tendríamos que poder exigir, ¿no? Al gobierno, poder exigir a las escuelas, a la educación con los niños, exigirnos a nosotros desde casa cómo vamos educando, cómo nos vamos relacionando con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con lo sexual, con la manera en que nos apegamos. ¿Qué más podemos hacer? Varias cosas muy concretas, además de las que has mencionado, que por supuesto son súper importantes, pero para complementar ahí podemos, pues por ejemplo, ser conscientes de las historias que nos estamos contando a nosotros mismos. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué historia me estoy contando yo de mi masculinidad? ¿Qué historia me estoy contando yo de cómo tengo que ser en mis relaciones? O ya sean de pareja, ya sean laborales, ya sea como líder, ya sea como padre o como hijo, etcétera. ¿Qué historia me estoy contando? Ser bien consciente de esa historia. ¿Qué historia les estoy contando a mis hijos, si es que los tengo? ¿Cómo los estoy educando? ¿Qué historia están consumiendo? Observar eso para intentar también, justo eso, incorporar nuevas historias, otras narrativas que nos alejen de estos estereotipos. Y eso es bien práctico porque hay cantidad de contenido a consumir que se puede observar desde un punto de vista más consciente y con más perspectiva, que nos ayuda a elegir mejor qué queremos mostrar y qué nos estamos contando, qué estamos escuchando, etcétera, ¿no? Eso por una parte, las narrativas, la historia, la creatividad, qué estamos narrándonos y cómo no nos estamos narrando y qué estamos consumiendo, qué podemos dejar de consumir. Por otra parte, también el tema de los privilegios masculinos, desde nuestro lado, cuestionar esas ventajas. ¿Qué ventajas puedo tener yo por haber nacido o identificarme con este género? ¿Qué ventajas puedo tener y cómo las estoy usando? El problema no es tener ciertas ventajas, al menos desde mi punto de vista, hay ventajas que no eliges tener, las tienes. ¿Cómo las estoy usando? ¿Qué estoy haciendo con ellas? ¿No? Entonces, creo que ahí es también bien importante darnos cuenta de esas ventajas y cómo las estamos usando, en qué las estamos usando. Por supuesto, estar informados, es decir, elegir bien nuestras fuentes de información y nuestros diálogos. Información me refiero también a la gente que te rodea, con quién nos estamos contando, qué información nos está llegando.
el tema de la escucha activa también. Desde nuestro género es curioso cómo miramos las redes sociales. Tú ves, por ejemplo, Twitter es una red eminentemente masculina porque ahí solo son puntos de vista, troleos y statements muy fuertes donde el engagement y la capacidad de creerse con el derecho a opinar y a tener la razón es eminentemente masculina y se refleja en el estereotipo de las métricas de la propia red social. Te vas a Instagram, es una red eminentemente femenina en un 65, 60-65%, por otro tipo de comportamiento y de conducta que tiene que ver pues con compartir, con mostrar, con estilos de vida, etc. Es bien curioso cómo hasta el propio cliché está donde solemos estar nosotros como géneros, ¿no? Y como interacciones. Entonces, escuchar no forma parte de nuestra esencia arquetípica. Si lo vemos desde qué es un hombre no escucha, un hombre dice y tiene que estar seguro y tiene que mostrarse seguro, etc. Entonces, potenciar esa escucha activa en nuestras relaciones, empezando por nosotros mismos, cómo me siento, qué quiero decir, poder decir no, ¿sabes? Respetar el no ajeno es otro elemento fundamental, consentimiento en nuestras relaciones íntimas, afectivas, sexoafectivas. Te dicen que no es no, punto. No te están queriendo decir que sí y entender que un no es no. Y que un sí solo es sí si es un sí. ¿No? Y también aprender a decir que no. Es decir que no, pues si no nos apetece tener un date, si no nos apetece emborracharnos porque la presión social dice que me tengo que poner hasta las botas de alcohol porque estoy con mis amigos. Si no me apetece tener un encuentro sexual porque no me apetece, pues decir, oye, gracias, pero no. That's it. O sea, creo que es empezar a ser dueños, amos y señores también de nuestras formas de relacionarnos, porque ahí está el cliché, ahí está el estereotipo y ahí está también la forma de romperlo. Y en definitiva, tú lo has dicho antes, ¿no? Pues es un ejercicio de coherencia que no acaba nunca, de ser coherente, de ser consistente también en ese proceso y de poder también apoyarnos en el sentido de cambiar esta hermandad, llamémosle así, de silencio cómplice, de no decir nada y de reír las bromas misóginas entre los hombres y con otros hombres, y más bien empezar a generar vínculos emocionales y afectivos que nos permitan contener también, contenernos, hablar de otros temas, abordar otras conversaciones, porque para eso se requiere mucha valentía también. Y ahí es la importancia, como último punto, de aprender a resignificar estas cualidades. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la fortaleza? Pensar que alguien me miró mal y mirarlo peor y empujarle y asociar la fortaleza a algo físico y ya. O hay una resignificación que pasa también por hacerme cargo y responsable de mi gestión emocional, de mis formas de reaccionar y de responder. Y se requiere mucha más valentía y mucha más fortaleza para tragarte tu orgullo y tu ego y tener un mal día para el ego y un buen día para el alma, que seguir con estas conductas irracionales en las que muchas veces pues seguimos manteniendo por no ser capaces de, ¿sabes qué? O sea, observarme, ¿sabes qué? Sostenerlo en el tiempo, resignificar mi fortaleza, resignificar mi valentía, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay varias formas, ¿no? Y más que habría, ¿no? Estas son algunas, creo que cualquiera puede poner en marcha desde ya mismo. Claro, en definitiva, respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final del día es todo lo que estás diciendo, me quedo pensando en si por unos segundos pudiéramos no vernos en términos de hombre y mujer o de género masculino o género femenino, tiene que ver con aprender a respetarnos a nosotros mismos para colocarnos ante el otro de una manera respetuosa en la que tú tienes cabida, yo tengo cabida y ninguno de los dos tiene más poder que el otro, ni más autoridad que el otro, ¿no? Eh, porque, porque si nos empezamos a dividir, un poco lo que decías al inicio, y si empezamos a pensar que el juego va de a ver cómo, en México decimos chingo, ¿no? De a ver cómo te chingo, de a ver cómo te doy la vuelta, de a ver cómo te supero, de a ver cómo te rebaso por la derecha. Desde ahí no vamos a llegar a ningún lado, pero ni entre mujeres, ni entre hombres, ni como sociedad, ¿no? Creo que pasa por el respeto. Algo que dijiste que me gusta muchísimo es qué es lo que consumimos. Todo lo que consumimos como sociedad, y regreso un poco a la música que consumimos, a las bromas que consumimos, a las imágenes que consumimos, a los estereotipos que consumimos. Eso a mí me parece que es otra vez una desconexión total de lo que yo voy siendo, porque como seres humanos vamos siendo seres cambiantes y somos totalmente perfectibles, y es ir observando, es cómo voy siendo, qué voy consumiendo y justo eso, ¿no? Cómo voy reforzando la narrativa, tanto de lo que significa una cosa como la otra. Creo que pasa por respetarnos,
por no intentar ser aquello que el otro está esperando, y el otro hombre y mujer, que el otro está esperando que yo sea, sino más bien observarme, colocarme desde mi propio autorrespeto, desde la autoconfianza de lo que soy y posicionarme, ¿no? Independientemente de si somos hombres o mujeres, porque así, ahora sí, como mujeres, podemos co-crear con este movimiento tan bonito que estás liderando, Nico, eh, construir con ustedes una sociedad mucho más saludable para todos, ¿no? Cada quien desde donde pueda, desde donde la visión, la conciencia le dé, pero ir haciendo pequeñas modificaciones que nos harán bien a todos. Totalmente de acuerdo, Carla, totalmente de acuerdo. Poco más que añadir, ¿eh? O sea, súper de acuerdo. Okay. Nico, te agradezco muchísimo, muchísimo este diálogo. Creo que suma todo esto. A mí me encanta y gracias por compartir conmigo, con las personas que vayan a estar viendo el video. Y pues agradecerte de verdad. Ha sido un placer platicar contigo. Tenía muchas ganas de este encuentro. Igualmente, la verdad que también lo disfruté mucho, muy, muy fluido y sobre todo lo que te decía, creo que es muy necesario, ¿no? Tener esas conversaciones entre géneros, entre personas que estamos en una labor muy similar, independientemente de cómo te definas o lo que sea, creo que es bien necesario compartir labor y con esto pues tal vez ayudar a que otros muchos pues también la compartan, ¿no? Así que gracias por el espacio y la invitación. Gracias a ti. Un saludo.